Gracias, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, pues gracias a Dios. Hoy me acabo de dar cuenta quiénes son los amantes del fútbol, ¿verdad? Ya están desde ahorita preparándose, poniendo las botanas, haciendo el ceviche, o no sé qué vayan a hacer, o a lo mejor hasta el mole, o a lo mejor la paella, ¿verdad? Porque algunos andan apoyando a España y a lo mejor otros están haciendo el chorizo argentino. No sé qué estén haciendo, pero vamos a concentrarnos en la palabra de Dios, que es lo primero. ¿Están de acuerdo? Y vamos a cerrar nuestros ojos en señal de respeto y de concentrarnos hacia el Señor para poner estos tiempos en las manos de nuestro Padre. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y bondadoso, y esta mañana yo sé que tú estás aquí, que quieres hablar a nuestros corazones. Gracias, Padre, porque yo sé también, Dios, que dentro de tu misericordia y tu bondad quieres transformar nuestra mente, porque siempre nos quieres llevar a más. Tus planes son de bien y no de mal para todas nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que esta palabra sea una palabra que realmente cumpla ese efecto, Padre, porque sé, Padre, tu misericordia y tu bondad para nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, sea tu Espíritu Santo hablando entre nosotros, y que toda la honra y toda la gloria sean únicamente, Señor, para ti. En el nombre de Jesús, amén. Permítanme tantitito, porque ya se me escondió esto de aquí. Ok, vamos a iniciar. Y bueno, yo les voy a pedir de favor a proyección que me ponga por favor Marcos capítulo 2, versículo de 3 al 5, por favor. Y dice: entonces, viniendo a él, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. En otro de los evangelios habla que lo venían cargando en una camilla entre 4, o sea, cada persona traía la camilla de una de las esquinas, podemos pensar, ¿verdad? Entonces eran 4 personas cargando a la persona que era paralítica. Y entonces dice que no lo podían ellos acercar por la multitud que había. Hicieron una abertura en el techo en el que él yacía, y lo bajaron en el lecho en el que él yacía. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces, bueno, se arma ahí toda una discusión con los fariseos, ¿verdad?, que andaban por ahí, y entonces le dicen que quién es él para tener autoridad de perdonar pecados. Y Jesús, podemos ver que en los próximos versículos, en el del 9 al 12, les dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Si me pueden hacer favor también de acompañarme a Juan 5, del 5 al 9.
¿Ya están ahí? Y había ahí un hombre que hacía 38 años, ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era un día de reposo aquel día. Después le halló Jesús en el templo. Vamos por favor a Juan 5:14. Después le habló Jesús en el templo, le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Bueno, vamos a continuar, ¿les parece? Vamos a leer varios pasajes que tienen cierta relación y que se me hace interesante que podamos ir leyendo. Vamos por favor a Hechos 3:1-14. ¿Ya estamos por ahí? Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo y a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Versículo que sigue, por favor. Entonces, él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. El que sigue, por favor. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. El que sigue, por favor. Y saltando se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. El que sigue, por favor. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El que sigue, por favor. No, ya no, vamos a otro. Yo ya el que sigue ya me agarré aquí, ¿verdad? Vamos por favor ahora a Hechos 14, del 8 al 10. ¿Ya estamos ahí? Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él se saltó y anduvo. Vamos a continuar. Hechos 9, 32, 34. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida, ¿qué dice? Se levantó. Bueno, ahora de todas estas historias
¿Cuál es el común? Que se levantaron todos, pero si se levantaron era ¿por qué? Todos estaban enfermos de algo que les imposibilitaba caminar. ¿Están de acuerdo? Y bueno, vamos a ver detalles de cada una de las historias que tienen en algunas partes características similares, pero en otras diferentes, que nos van a servir a nosotros para entender que existe un tipo de parálisis que no tiene que ver mucho con la parte física. Sí existe la parálisis física. Y claro que nosotros muchas veces hemos visto gente en silla de ruedas, ¿sí o no? O con muletas, o siendo cargadas por alguien en camillas, y que tienen la imposibilidad de poder transportarse por ellos mismos. Pero el Señor, en días anteriores, ya algunos días anteriores, reflexionando acerca de esto, me mostraba que en algunos casos las parálisis físicas son las menos dañinas a cambio de las parálisis mentales y espirituales. Y que todos en algún momento de nuestra vida nos paralizamos o estamos paralizados. Cuando uno recibe algún susto de momento, ¿no? O por ejemplo, ha pasado que, espero que no les haya pasado a muchos, pero que te van a asaltar, o que de pronto ves un accidente enfrente de ti y te preguntan cuando lo estás platicando, ¿y qué hiciste? Y muchos respondimos, me paralicé, ¿sí o no? O sea, no pudiste hacer nada, te quedaste observando. Y como dicen, ni cachaste, ni pichaste, ni dejaste batear, porque mientras otros quizás se movían para ayudar a la persona del accidente, otros estaban defendiendo a lo mejor que te secuestraran o que te robaran, tú estuviste en un momento en el que no pudiste hacer nada. Se bloqueó tu entendimiento, ¿están de acuerdo? Y solamente ahora sí que exististe en esos minutos. Respirabas, algunos incluso hasta se desmayan. Pero hubo un bloqueo mental. No pudiste generar un proceso resolutivo o incluso de salvarte, sino simplemente nos quedamos paralizados. En la vida espiritual y en la vida anímica existen situaciones que provocan que nos paralicemos y que no nos permiten seguir en el camino para cumplir el propósito que Dios tiene. Y saben que Satanás es especialista en eso, en buscar paralizarnos, pero en otras ocasiones nosotros mismos nos paralizamos, y es lo que vamos a analizar un poquito ahorita en estos versículos que vamos a ver, porque todos nos dan ciertas características muy importantes acerca de lo que puede ser una parálisis, porque no siempre una parálisis te deja totalmente sin caminar, o sea, puedes seguir existiendo, pero no estás cumpliendo el propósito para el que fuiste hecho. Y ese es el más preocupante, porque tú no te ves paralizado. Sigues yendo a comprar el mandado, sigues yendo a trabajar, sigues yendo a estudiar, o sea, sigues haciendo muchas cosas, pero algo frenó tu propósito. Y puede haber muchas cosas, y vamos a ver esto. Porque si vamos nuevamente a la primera historia que leímos, podemos ver que al paralítico que lo traían amigos, familiares, yo no sé, alguien lo traía, ¿verdad? Pero sí podemos ver algo interesante, porque lo primero que dice Jesús cuando lo ve, le dice, ¿qué? ¿Tus pecados te son perdonados? Y lo que hace actuar a Jesús a favor del paralítico no fue el mismo paralítico, sino la fe de los que iban con él.
Porque la palabra de Dios aquí nos dice que al ver la fe de ellos, nunca dice al ver la fe de él, sino de quién era la fe. ¿Quiénes eran los que lo querían sacar de esa parálisis? Los amigos. Tan era así que hicieron un hoyo en el techo, ¿verdad? Y lo bajaron. Los que se movieron, los que buscaron, los que hicieron todo al entorno de él fueron los amigos. Y los que tenían en esa fe de que él podía ser sanado eran los amigos. No sabemos si ellos ya habían escuchado de Jesús, si ya habían visto otros milagros, pero la realidad es que había una fe activa alrededor de él, pero no en él. Y a veces sucede que ciertas acciones matan nuestra fe. Esta es una de las cosas que tenemos que todos tomar en cuenta. ¿Qué suceso en tu vida? Accidente, problema familiar, enfermedad, a lo mejor física, ha llegado al grado de que tu fe, aunque todos los demás alrededor de ti están, sí, tú puedes, sí, lo haces, tu fe no está totalmente paralizada. Son dos puntos que quiero ver de esta historia, que de momento tú dices, ya no, o sea, no va a pasar, no va a suceder. ¿Para qué? Es lo mismo, siempre pasamos por la misma situación, no me puedo deshacer de esto, ya mejor me hago a un lado, porque no va a haber cambio. Y es muy interesante, la segunda cosa que tenemos que ver en esta historia es una, la falta de fe, pero la otra que le dice, tus pecados son perdonados. Esto nos puede llevar, no lo podemos dar por concluido, pero sí nos puede llevar a pensar que por una situación quizás de pecado, él llegó a estar postrado. Porque cuando debaten los fariseos con él, no debatieron por qué lo sanaste. ¿Qué debatieron? ¿Por qué le perdonaste los pecados? ¿Quién eres tú para perdonar los pecados? Y ponen énfasis en esta parte. Y él le dice, ¿para qué van que yo tengo la potestad, el Señor dice, ¿verdad?, de perdonar pecados? ¿O qué es más fácil, perdonárselos o decirle que se levante? Pues ¿sabes qué? Levántate. O sea, aparte de que perdono tus pecados, levántate. ¿Qué nos puede paralizar a nosotros espiritualmente en el pecado? Y les voy a decir ¿qué? La culpa. Satanás, y ahí entra Satanás, no entra tu mente, ahí entra Satanás. Puede poner a tal grado tu culpa que te paraliza. Porque empieza a decir, soy lo peor, le fallé nuevamente a Dios, no puedo con este pecado, no lo puedo derribar, no puedo contra él, siempre caigo, siempre es lo mismo. Y mientras tú estás empecinado en el pecado, tu parálisis está ahí porque no te enfocas en lo que te tienes que enfocar para seguir avanzando. Por eso a Jesús lo primero que le interesaba era, ok, tus pecados te son perdonados, por la fe de ellos te voy a salvar, te voy a sanar, pero primero te tengo que salvar a ti. Porque es el peso tan grande que vienes cargando que aunque te sane físicamente, interiormente no vas a ser productivo, porque de nada te va a servir caminar si tu mente no fue transformada. ¿Están de acuerdo? Y entonces para Jesús era muy importante declararle a él que ya había sido perdonado, porque no sabemos si en ese lecho de enfermedad él se la pasó por muchos años diciendo, pues esto me pasa por mi culpa, esto me pasa porque hice esto me pasó, y pues ahora aguántate, ahora cárgalo, ya soy enfermo y ya estoy maldito por el resto de mi vida. Qué difícil es quitarnos esta manera de pensar cuando por mucho tiempo se nos ha metido esa idea. Y que aunque tenemos la misericordia de Dios aquí, miren, enfrente para tomarnos de ella, y el sacrificio de Cristo para que lave nuestros pecados,
La palabra del enemigo puede más en nuestras mentes, culpándonos y diciéndonos. Por eso para Jesús era tan importante primero decirle a él: tus pecados son perdonados, aunque alabó la fe de los demás para que él fuera sanado. Por eso cuán importante es que la iglesia se una para orar por un enfermo. Porque Dios, independientemente de lo que vaya a trabajar con el enfermo, la fe de todos los demás lo van a sanar. Pero lo que Dios trabaje con él lo va a salvar de la condición en la que está viviendo. Porque la enfermedad, la parálisis, cambia todo tu entorno alrededor. Tú puedes decir: no, los demás siguen viviendo. No, una parálisis, tristemente podemos decir que hace que tú te vuelvas también un lastre para la gente de tu alrededor. ¿Por qué? Porque ¿quiénes lo tuvieron que llevar? Los amigos, y lo hacían con amor. Aquí no dice que lo hicieran molestos, ¿verdad? En esa amistad, pero tú estás haciendo una carga que otros tienen que llevar. Y a veces no te das cuenta que te vuelves carga para los que te tienen que llevar, y los que te tienen que animar en fe, y los que te tienen que decir: sí, mira, vamos a la iglesia, vamos a hacer esto, abre el negocio, te va a ir mejor, va a pasar esto. Porque te quedas ahí entumido en tu enfermedad. Vamos a ver el siguiente, que es muy importante que veamos. Vamos a saltarnos primero a Hechos 3, 1, 4. Y dice exactamente lo mismo. Dice que habían traído a un hombre cojo de nacimiento. El primero que oímos no dice que haya sido de nacimiento, ¿verdad que no? Sino que había estado enfermo. No nació enfermo. No sabemos qué fue, pero lo adquirió posteriormente. Sin embargo, el hombre cojo de aquí había nacido cojo. Hay parálisis en nuestra alma, en nuestro corazón, que incluso pueden venir de nacimiento, sí. Un ejemplo: cuando hubo un embarazo no deseado, el papá no se hace cargo del bebé, se queda la mamá sola, y ese bebé desde que nace carece de una figura paterna. ¿Saben? Eso genera una parálisis. Porque Dios nos creó para estar en familia, y todo ser humano necesita la figura paterna. Que Dios, en la mayoría de los casos, cuando sucede esto, Él con su sola presencia viene a ocupar ese lugar. Pero mientras no estamos en Cristo, hay una carencia ahí. Y fue de nacimiento que tú traes esas carencias. Puede ser de nacimiento que tu familia ha pasado por situaciones complicadas, y desde que naciste has vivido una tras otra circunstancias que lo único que meten en tu vida es una parálisis para lograr. Piensas que siempre vas a vivir en esa vida de pesar, que así nos tocó vivir, ¿no? Por ahí hay un dicho aquí en México y dice: pues así nos tocó, pues ya, ni modo. Pero que no te hace llevar ni lograr el propósito. Y esta es una parálisis como cultural que cargamos. Una sociedad como la de nosotros podemos tener una parálisis de ese tipo, porque desde que nacimos en un país corrupto. Y yo me acuerdo que desde mis primeros años yo escuchaba a mi abuelito quejarse de la corrupción, a mi papá quejarse de la corrupción, y ahora nosotros nos quejamos de la corrupción, ¿no? Y hay una carencia, una enfermedad en nuestro país en que todos hemos nacido en esa enfermedad y que nos han impedido que crecer, y estamos paralizados. Y posterior a eso me traía a la memoria que nos invitaron del Centro Cultural Mexiquense, de la Secretaría de Turismo y Cultura, a que el coro de aquí de la escuela fuera a un evento con la Embajada de Francia.
Y nos acaba de llegar otra invitación para noviembre, en donde el Instituto del Seguro Social, el IMSS, nos está invitando para que el coro de aquí de la escuela vaya a cantar a un evento. Y entonces el Señor me decía, los estoy sacando a la luz y se están volviendo a encerrar. Estamos paralizados con temores. Quiero sacarlos a la luz, quiero que por eso se te abrieron las puertas para que pudieras incorporar kinder y primaria. ¿Y saben qué es lo primero que escucho de mucha gente? Y si vas a incorporar, no te incorpores, porque vas a tener que seguir la ideología. Y me dice el Señor, no la vas a tener que seguir, porque te voy a respaldar, los estoy sacando a la luz. ¿Cuándo vamos a poder ser esa luz en el mundo si no nos dejamos ser luz? Y me decía, no se pone la vela debajo de la cama, ¿se acuerdan? Que hay un versículo que dice aquí, sino que se pone arriba para que se vea. Y ustedes están escondidos por el temor de, me van a cerrar la iglesia, no podemos ser laicos, no. Ábrete. Y entonces le contesté después en un mensaje a la persona esta que me decía que, dije, no tengan temor, miren, a nosotros nos está pasando esto. Y saben aquí que somos cristianos y la supervisión sabe. Y saben que entraron 90 niños este año a la escuela. Bueno, entraron más desde antes, pero no estábamos incorporados. Y se impresionaron cómo la escuela de pronto mete 90 niños. ¿Quién empieza con 90 niños? Todos sin estar inscritos a la SEP un año antes. Y nos decían, ¿cómo entraron 90 niños así nomás? Pues es que andábamos escondidos, pero existimos. Y no pusieron un pero. Y le ponía yo a la licenciada, es que a mí me da mucho coraje ver carteles donde hablan que somos una escuela inclusiva y el arco iris de la bandera gay. Y me da mucho coraje, no porque esté mal, ¿verdad? Porque esa es su fe. Pasar enfrente del liceo y ver cómo se bajan los frailers vestidos de sacerdotes a dar clases adentro y que diga, somos una iglesia jesuita, o somos una iglesia de una escuela jesuita, o somos una escuela franciscana. Le digo, o pasar enfrente del Instituto México y decir así grandote, somos maristas. Y yo no puedo decir, somos cristianos, hijos de Dios. ¿Qué nos paraliza? El miedo, lo que nos han dicho, pero son parálisis que desde que nacimos nos las han metido. Desde que naciste en Cristo, quizás has adquirido muchas cosas que han sido engaños, porque en otros tiempos pasó, claro que hubo las guerras cristeras, claro que hubo la persecución durante la Reforma, claro que ha habido muchas cosas, pero no nos podemos quedar con cosas de nacimiento que Dios quiere erradicar. Tenemos que continuar y tenemos que ser transformados. ¿Qué dice en Romanos 12:2? Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando habla de esto, es todas las áreas de nuestro pensamiento, no solamente las que nos llevan al pecado, sino en los conceptos que nosotros tenemos que no nos permiten seguir avanzando al propósito que Dios nos ha traído. ¿Qué sucede con lo que estamos viendo justamente en Hechos con el que sanan Pedro y Juan? Dice que lo traían también a él, ¿verdad? Lo traían. Y saben que a veces nos dejamos traer y llevar. Y el gobierno y la sociedad, y hablamos mucho de los, ¿cómo se llama? De las, ya se me fue. De los que están en los altos rangos a nivel mundial. Se me fue ahorita. ¿Mande? Sí, los gobiernos, pero a lo que me refiero es que estas sociedades que sabemos que sí tienen una agenda y que están gobernando todo, hagan de cuenta que son los que nos traen en la cama, porque nos dejamos gobernar por ellos. Y lo llevaban y dice que lo ponían a los pies y ahora le pide limosna. Les aseguro que le daban su mochada.
¿verdad? Les daban su mochada a los que lo llevaban y lo ponían a pedir limosna. Por mucho tiempo hemos estado en esa situación que nos llevan y ándale, pídele, pero no nos llevan a verdaderamente hacer lo que tenemos que hacer. Y somos una iglesia que está pidiendo limosnas, de que nos dejen crecer, de que nos regalen, dicen por ahí, que los bultos de cemento, de que nos hagan, y no somos los que estamos nosotros llevando el control del mundo, sino les hemos permitido el control a los demás. Después dice aquí, vamos ahora por favor a checar. Y dice que había un hombre de Listra en Hechos 14, 8, 10, imposibilitado de los pies, y también dice que era que cojo de nacimiento y que jamás había. ¿Cuántas cosas nos mantienen cojos a veces y sin andar porque son nuevas para nosotros? ¿No? Es como cuando quieres enseñar a un niño a nadar. Y cuando están chiquitos se lanzan al agua. Al contrario, hasta los detienes. Pero ya cuando empezamos a pasar a una edad de conciencia, métete. No. Puedes aprender. Nunca lo he hecho. O cualquier cosa. ¿Quién le tiene temor, por ejemplo, a pararse enfrente en público? Yo no, eso siempre se me dio. Pero cuánta gente, y yo lo he visto sobre todo en la escuela con mis niños, que tengo niños que cuando tienen que pasar aquí, y bueno, Mariela, que es maestra de la escuela, me podrá decir si sí o no, que se nos paralizan, ¿sí o no, María? Aquí, cuando hay un evento, y empiezan a llorar y se quedan todos, pero no va a pasar nada, te va a ver tu papá, todos te vamos a aplaudir, y no los hacemos subir. Tengo por ahí un niño que tiene 4 años ya con nosotros, y cada vez que va a haber un evento, el niño ya lo tengo sufriendo y llorando allá atrás, como diciendo, no me vayan a subir, por favor. ¿Cuántas cosas que no sabemos hacer nos paralizan porque nunca las hemos hecho? Y no nos queremos aventar el riesgo de hacerla y equivocarnos. Y entonces son 2 temores, el hacerlos por primera vez, pero la otra es el equivocarnos y cuál va a ser el resultado de esa equivocación. El otro día yo leía yo no sé si sí fue cierto o no, una frase de Michael Jordan, el basquetbolista. Sí, ¿verdad? Sí se llama Michael Jordan, el basquetbolista. No voy a ser un boxeador y yo ya le estoy cambiando el nombre. Que decía, el problema no es equivocarse, todos nos hemos equivocado. El problema es no aventarse. Y eso es cierto. Yo creo que quien logra lo que logra es porque se aventó, aunque nunca en su vida lo había probado. Ahora, hay un versículo que desde que estamos chiquitos, a los que en algún momento fueron a escuela dominical les enseñaron, todo lo puedo. Y es de los primeros que te enseñan, pero es el último que recuerdas. Porque cuando tienes que hacer algo, enfrentarte a hacer algo, es mejor decir no, que alguien me ayude. Y como los otros, que me lleven, que me traigan, que me hagan. ¿Y tú cuándo vas a cumplir por ti mismo? Porque fuiste creado para todo eso, lograrlo. No en tus fuerzas, sino en el poder de Cristo. Entonces él estaba imposibilitado y nunca, dice, había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él salió, saltó y anduvo. Acompáñenme con el siguiente versículo, por favor, que es Hechos 9, desde el 32 al 34. Y aquí dice, habitaban en Lidia, y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama,
pues era paralítico. ¿Hacía cuántos? 8 años. A lo mejor decimos, no son mucho tiempo, pero también esto nos muestra que hay tiempos en los que algo generó una parálisis. Y por eso es muy interesante que la Biblia nos ponga tiempos, porque eso nos puede llevar a ver circunstancias. Y le dijo Pedro a Eneas: Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida él se levantó. Ahora vamos por último a leer en Juan. Nos vamos a regresar porque es muy interesante lo que dice aquí. Cuando Jesús se presenta en el estanque de Betesda, espérenme tantito. Juan 5 del 1 al 9, vamos a leerlo completo, por favor. Del 1 al 9. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora sí, ya continúo yo. ¿Cuántos años? Ahora, ¿qué sucedía en este estanque? ¿Había cuántos? Muchos enfermos, de todo tipo de enfermedades, ¿verdad? Aquí no habla en específico si esta persona era paralítica o no, solamente dice que estaba enfermo desde hace 38 años. No podemos con certeza decir que era parálisis. Se dice que era parálisis porque él dice que cuando él, cuando se agitaban las aguas, le contesta a Jesús cuando le dice: ¿quieres ser sano? Le dice: Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjense algo interesante. Si era paralítico, a lo mejor se tenía que arrastrar, ¿verdad? Y por eso llegaban antes. Pero si no era paralítico, si solamente sí tenía una enfermedad, esta enfermedad ya lo había paralizado. Pero la parálisis es muy interesante, la tenía mental, porque dice: no hay quien me saque de ella. Y entonces está responsabilizando a otros de su estado. Y por eso es muy interesante que en este caso en específico, Jesús no le dijo: tus pecados te son perdonados, aunque después le dice, lo podemos ver en Juan 5:14, si me hacen favor, Juan 5:14, que dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa. Entonces podemos ver que quizás esta enfermedad fue generada por algún pecado. Este tipo de parálisis fue generada por algún pecado, quizás. No lo podemos dar por hecho, pero la realidad es que el pecado estaba ahí. Ahora, si podemos nosotros darnos cuenta en esta historia, es que lo primero que hace Jesús no es decirle: tus pecados son perdonados, como al otro, sino lo primero que hace es decirle: ¿quieres ser sano? Y al preguntarle: ¿quieres ser sano?, lo está confrontando con algo. Porque él lo primero que le contesta es: Señor, no hay quien me meta. O sea, no estoy sano porque no hay quien me meta. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa mentalidad que decimos: en México no crecemos porque somos un país corrupto? De nada sirve que me esfuerce porque está sucediendo esto. ¿Para qué estudio?
De todos modos, no hay trabajo. ¿Para qué hago esto? Sí, esto. Y estamos pasando nuestra responsabilidad de cumplir un propósito a otras personas que creemos que tienen la obligación de hacerlo por nosotros. ¿No les ha pasado a veces? A mí a veces me pasa. Y yo creo que a todos en algún momento con los hijos. Llegas a la casa por alguna situación y llegas tarde, eso de las 5 o 6 de la tarde, y preguntas en casa, ¿ya comieron? Pues es que no habías llegado. ¿A quién le ha pasado, mamá? A ver, levanten la mano para no sentirme tan mal. A todas. Pues es que no habías llegado, pero ahí hay comida, y ahí está en el refri, está en la sopa, está el guisado, ahí están las tortillas. Pues nada más calienten, y si no quieren una cacerola, pues en el micro y cómanselo. ¿O no? O de pronto te digan, oye mamá, ya no tengo ropa de esto, es que no has lavado. Hijita, ¿hay una lavadora? Hijito, ¿hay una lavadora? Agarren, necesito para mañana esto, mételo. Es que no has hecho esto por mí. Y eso sucede. Es que maestro, usted no le enseña. No, pues si yo ya le enseñé a todo el grupo. Pero él estaba jugando y vacilando y ahora quiere que le enseñe en específico. ¿Cuánto nos pasa a nosotros ese tipo de parálisis? Pero es que no me ayudas, pero es que no me dices, pero es que no hay quien me meta. Y solamente si alguien viene y me mete voy a ser sano. Por eso Jesús le dice, ¿quieres ser o te estás haciendo? Porque sabes que cuando te hagas sano, no va a haber a quién echarle la culpa de no me están ayudando. Te vas a tener que volver responsable de tus actos. Para empezar, vas a tener que no vivir de las limosnas ni de lo que te traigan para comer. La gente de buena voluntad que va y hace actos de ayuda. Vas a tener que levantarte y trabajar. Vas a tener que levantarte y hacer esto. El darte sanidad te genera que vas a tener que tomar una responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros nos gusta la parálisis porque no queremos la responsabilidad? Y le dice, Señor, ayúdame económicamente. Y yo creo que te va a decir, ¿en serio quieres que te ayude económicamente? Porque vas a tener que trabajar 12 por 12, ¿eh? ¿En serio quieres que te ayude? Señor, quiero tener un bebé. ¿En serio quieres un bebé? Porque cuando lo tienes, ya no duermes. Los papás sí, las mamás no. ¿No es cierto? ¿También los papás no duermen? ¿También ayudan? Qué bueno, papá, felicidades. Eres de esos papás que se desvela con la mamá. Y a veces pedimos cosas sin que realmente en nosotros haya la conciencia de lo que lleva. La verdad, yo les soy bien honesta. En algún momento, primero yo decía, Señor, que la escuela crezca. Y ahora que creció, yo digo, Señor, yo ya no sé, en serio se lo he orado, si quiero que la escuela siga creciendo, porque ya no puedo. Porque a veces es mucho trabajo, son muchas cosas. Y me dice, pues tú me pediste que crezca y está creciendo. ¿Cuántas cosas estamos paralizados por este tipo de acciones que están más en la mente? O luego volteamos a ver a otros mira qué bien le va a esa persona, de seguro roba. ¿Sabes por qué piensas así? Porque tú nada más conoces la manera fácil de la vida. Porque si conocieras la difícil, te darías cuenta que a lo mejor ha sido porque no ha dormido en años de trabajo y que ha llegado su recompensa. ¿Cuánta parálisis tenemos nosotros en la mente que nos impide cumplir los propósitos que Dios quiere que cumplamos? Por eso la palabra de Dios en Romanos dice esta parte de transformaos su mente. Porque si no somos transformados, no vamos a crecer y a cumplir un propósito en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ponernos de pie ya para terminar. Y no sé si haya teclado.
Creo que no hay teclado. A mí me gustaría que meditemos un poquito qué parálisis andamos cargando. Puede ser un miedo, miedo a ser rechazado, miedo a fracasar, miedo a lo desconocido, miedo al dolor. No sé, puede ser quizás alguna carencia que desde, como dice, desde nacimiento tienes. Tal vez fue algún impacto en tu vida que ya no te permitió y te inmovilizó. Como una enfermedad se volvió así en tu corazón, un accidente, y que dijiste no más. Quizás un dolor, quizás una herida que profundamente alguien te lastimó. No vuelvo a amar, no vuelvo a confiar, pero lo único que está generando es una parálisis, porque no puedes cumplir un propósito. Toda parálisis nos impide cumplir un propósito. O quizás sea pecado, el engaño y la culpa del pecado. O una circunstancia. Pero yo recuerdo mucho algo que por lo menos, y le doy gracias a Dios por ello, aprendí en mi hogar. Cuando yo era pequeña, mis papás pasaron por muchas circunstancias complicadas y difíciles, pero siempre escuché algo por parte de mis papás. Dios nos tiene que ayudar. Y para adelante. No se preocupen, estamos pasando por esto, pero Dios nos tiene que ayudar. Está pasando esto, sí, pero Dios nos tiene que ayudar. Una enfermedad, sí, pero Dios nos va a sanar, y mientras estemos juntos y trabajemos juntos, Dios nos tiene que ayudar. Y fue algo que se me quedó muy grabado, y yo digo, pues es que me tienes que ayudar. ¿Sabes por qué? Porque Él no rompe sus pactos, y no es que yo lo obligue, es que su esencia, si Él pactó contigo estar todos los días de tu vida, Él te va a ayudar. Entonces tenemos que quitar todo esto, todo este engaño de nuestra mente, y no permitir que este tipo de parálisis se adueñe de nosotros. Yo te invito a que hoy entregues eso ahí, lo que sea. Puede ser hasta falta de perdón que te tiene inmovilizado, porque ya se generó una amargura en tu corazón y ya no le ves sentido a las cosas. Puede ser heridas, no sé, ya vimos varias cosas, pero lo importante es que hoy te sacudas esa parálisis. Y como dice en todos los versículos que vimos, agarres tu lecho en donde estabas bien cómodo, lo cargues tú. Y eso tiene una enseñanza bien poderosa, cargar tu lecho. Es todo aquello que me tiene ahí atado, en donde yo me siento para estar lamentándome o en mi enfermedad. Lo voy a tomar, lo voy a cargar, y ya no va a ser lo que me ate. Ahora yo lo cargo y camino. Dile al Señor, te dejo aquí, agarro mi lecho y camino. Suelto todo lo que hay en mi corazón, todo lo que hay en mi mente, lo hago a un lado y voy a mi propósito. Si es pecado, entrégaselo al Señor. Tenemos la gracia del sacrificio de Cristo. Si es temor, entrégaselo al Señor, porque Él no te ha dado espíritu de temor. Lo que hay en tu corazón, déjalo aquí. Pero hoy tienes que salir cargando ese lecho y caminando hacia el propósito y el futuro que Dios tiene para ti. Gracias, Padre, porque sé que nos estás animando, Señor, a hacer esa iglesia que no esté escondida bajo la cama,
sino que sea luz e ilumine al mundo, cada uno de nosotros. ¿Por qué escondernos si tú vas de nuestro lado? Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Pues, iglesia, gracias por ser mañaneros, tempraneros. Se pueden ir felices a ver su partido de fútbol. Los que les guste y los que no, váyanse a almorzar, a desayunar rico. Que tengan excelente domingo. Y rápidamente, matrimonios, tenemos un evento de matrimonios el próximo fin de semana. Anótense. Es para crecer, es para quitar la inmovilidad de tu matrimonio. También puede estar paralizado ese matrimonio. Vamos a salir adelante todos. Que tengan bonito domingo y una semana llena del amor de Dios.